don Enrique Ortez, a quien vas a presentar a continuación. Y también nos acompaña, como ya dijo el ingeniero Narrala, a don Enrique Ortez Sequeira, dirigente político y líder del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, bienvenido. Un placer. Un saludo al candidato del PAC, el ingeniero Salvador Narrala. Y esperemos que hoy el pueblo hondureño pueda tener la esencia, la verdadera sustancia de lo que sucedió ayer, que para mí sí es un paso trascendental que va a cambiar obviamente el porvenir de la vida política del país. Vamos a ver y escuchar en este momento algunas reacciones que se dieron el día de ayer, antes de darle la participación a mis invitados esta mañana. Algunas reacciones, entre las cuales los mismos invitados compadecen, el expresidente Manuel Zelaya, don Mauricio Villeda. ¿Qué dijeron al terminar esta jornada política el día de ayer, esta firma del acuerdo de la oposición? Veamos. Líderes del Partido Liberal, Libre, Anticorrupción y PINU anunciaron trabajar juntos en oposición política que denominaron En Defensa del Pueblo y la Democracia, la cual para el precandidato presidencial nacionalista Fernando Anduray es un camino muy difícil. Están viendo enfrente un gobierno nacionalista fuerte, con personalidad y con muchas posibilidades de triunfar y al final mantenerse en el poder. Y frente a eso, los estrategas políticos han empezado a diseñar en la oposición una ruta que les permita tratar de ganar las próximas elecciones. Eso los va a llevar finalmente a tratar de conseguir un candidato presidencial. Pero es un camino tortuoso, difícil, porque cada quien va a querer hacer valer sus intereses. Sin embargo, le damos la bienvenida a la coalición nacional opositora, a ver si dura hasta el final en las elecciones y qué posibilidades tienen. Yo les aconsejo que se mantengan unidos y que colaboren con el gobierno, que ayuden a la gobernabilidad del país, que no adopten la ruta de la destrucción de cualquier cosa del gobierno solo por un afán electoral, que sean responsables. Este es un hecho que puede convertirse en una cosa muy buena para el país, pero igual puede significar mucha confrontación, dolor y sufrimiento para los hondureños. En ese sentido, Carlos Montoya, expresidente del Congreso Nacional de Honduras, considera la unión de estos cuatro partidos una necesidad para poder transparentar la acción del gobierno actual. Era una necesidad para Honduras que la oposición tenga objetivos comunes, planes comunes, formas de apoyar la gobernabilidad en conjunto para poder transparentar la acción del gobierno y poder hacer efectivas esas acciones. Nosotros creemos que la función del Congreso no solo es hacer leyes, sino vigilar el fiel cumplimiento del mandato de la ley y sobre todo de los presupuestos que ahí se aprueban, tanto de instituciones autónomas como del gobierno central. De tal manera que una alianza no solo es beneficiosa, satisfactoria y constructiva, sino que es una necesidad histórica en la democracia hondureña. Los titulares de cada partido político firmaron el acuerdo de unidad, la cual denominaron Coalición Nacional Opositora. En cámara, Emerson Vázquez, para Honduret Noticias, Lacey Flores. Bueno, hay algunas reacciones previas al acuerdo que fue firmado el día de ayer por la oposición. Más adelante estaremos viendo y escuchando justamente cuando el ingeniero Narrala presentó el documento que fue firmado el día de ayer. Usted dijo, ingeniero Narrala, que esta noticia iba a estremecer la sociedad, particularmente el ambiente político del país. ¿Sí tanto así para estremecer la política hondureña, para que cambie la política hondureña este acuerdo de la oposición? Yo creo que sí, porque el gobierno de la República vio ya la unión de los cuatro partidos el año pasado, pero siento que no era tan formal como lo es ahora. Cuando una unión por propuestas en común se va extendiendo en el tiempo. Empezó en mayo en la casa del doctor Chirenfán, no sé si te acuerdas, tuvo una reunión que tuvimos los cuatro. Bueno, fue la primera reunión que hubo de los... Sí, no estuvo Guillermo Valle, estaba solamente Manuel Zelaya, Mauricio Villeda y tu servidor. Pero este trabajo
viene desde mayo del año pasado. Ya tuvo una aparición en el aeropuerto Toncontín el 22 de diciembre, después el 24 de enero nuestra postura dentro del Congreso de la República, que significó un revés grande para el Partido Nacional, evitando que la policía militar llegara a rango constitucional o convertirse en una guardia pretoriana del presidente Hernández, y seguimos trabajando, y en el mes de febrero, un mes después, justo ayer que se cumplió un mes del acontecimiento del Congreso, está este pronunciamiento que lo vamos a discutir más adelante, que aquí lo tengo en la mano con las firmas originales de las 4 personas que estuvimos ahí. Este es un documento original, no esos documentos que andan por ahí, como circuló uno el lunes, que fue circulado por el asesor del presidente de la República, que escribió mi apellido como lo escriben en Venezuela, y que además no firmaron la primera página, que yo siempre firmo. La primera página, si es un documento de varias páginas, siempre firmo las que anteceden al lugar donde va la firma, para que si hay algún caso de falsificación, si no está mi gancho ahí, quiere decir que es falsificado. Entonces, este documento ya significa prácticamente un tercer mes consecutivo, y seguimos trabajando. O sea, nosotros no nos estamos reuniendo de vez en cuando, sino que estamos en constante reunión, tanto con Zelaya como con Mauricio, como con Guillermo Valle, que es del Partido de Innovación y Unidad, y estamos tomando decisiones en base a las cosas que tenemos en común, en base a una agenda común que es muy diferente a la agenda ideológica que separadamente cada uno de los partidos persigue. Abogado Ortiz Sequeira, ¿cómo recibe usted como líder liberal esta noticia? Lo vimos ayer acompañando a Mauricio Villa en esta jornada política. Jorge, el hecho de que el ingeniero Salvador Narrala esté presente hoy es producto de una nueva realidad política. Una nueva realidad política que hay que entenderla, analizarla y proyectarla en el futuro. Y esa nueva realidad política establece de que ya no existen solo 2 fuerzas políticas en el país, sino que hay 4 fuerzas que definitivamente se están disputando el poder y que por primera vez experimentan la oposición. Este tema de la oposición antes era un tema del bipartidismo. La oposición se la hacía el Partido Liberal al Partido Nacional porque no había otro, pero ahora se producen 2 cosas que para mí tienen una esencia muy grande, que es la esencia de lo que se está recomponiendo en el país. Hay una realidad. El 70% de la gente no votó por el actual presidente de la República. Es decir, la esencia de la democracia, que es que el 51% del pueblo escoja a un presidente, se está desfigurando. Entonces, esa desfiguración del tema de la democracia, que no solo se desfigura porque el pueblo no se expresó adecuadamente y en forma mayoritaria por un presidente, también se desfigura al establecer las fuerzas de correlación en el Congreso Nacional de la República. Y ahí yo quiero decir que hay algún grado de corresponsabilidad de parte del Partido Liberal, que en determinado momento, bajo el tema de la gobernabilidad que le vendió el Partido Nacional, entró en un juego apoyando el tema de la canasta, que nunca resultó. Desde mi particular punto de vista, ¿qué sucedió ayer? Por lo menos dentro del Partido Liberal hubo una rectificación honrosa. Honrosa porque se están recomponiendo las fuerzas para ser consecuentes con la realidad política electoral. Y la mayoría, que es la oposición, se está haciendo sentir. Al hacerse sentir dentro de un país, se genera el balance. Se evitan los atropellos, se evita que haya la consolidación unilateral del poder y se evita que un partido que busca consolidarse como una dictadura pueda tenerlo más cerca que nunca. Pero si me pregunta a mí que si se están haciendo cambios profundos y que esto va a tener una repercusión enorme en la vida política del país, yo le digo con enorme claridad, sí. ¿Por qué? Pronto se escogerá la Corte Suprema de Justicia, pronto se escogerá el Tribunal Superior de Cuentas, pronto se discutirá incluso
si el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral fue legal o fue al margen de la ley. Y ahí se discutirán temas como lo que podría ser la auditoría de la tasa de seguridad, que es un fondo privado, una caja chica que tiene el presidente para montar esas enormes campañas de publicidad, haciéndole creer al pueblo hondureño otra realidad que no existe. Para que perdure esta alianza en el tiempo, señor Narrala, abogado Enrique Ortiz, se requiere la participación plena de los diputados de los partidos, porque lo que se ha planteado en este acuerdo de ayer, primero es la oposición a la privatización de la salud, que fue la primera parte de la conferencia, que requiere el voto de los diputados, y luego bajar a la junta directiva actual del Congreso en enero próximo, para lo cual también requiere el apoyo de los diputados, el apoyo pleno de los diputados del PAC, el apoyo pleno de los diputados de Libre y el apoyo pleno de los diputados del Partido Liberal. ¿Hay plena convicción de parte de los diputados sobre estos temas? Permítame, atiendo una comunicación telefónica del diputado del Partido Liberal, don Manuel Iván Fiallos. Diputado Iván Fiallos, es un placer saludarlo esta mañana en Hondurret. ¿Están los diputados del Partido Liberal comprometidos con la firma de este acuerdo, diputado Manuel Iván Fiallos? Buenos días, Jorge. Buenos días a mi querido amigo. Buenos días, ingeniero Salvador Narrala. Buenos días, pueblo hondureño. Realmente nosotros hemos conocido desde hace mucho tiempo a Mauricio Villeda. Lo conocemos como un líder del Partido Liberal, como un liberal de tradición. Lo conocemos como un hombre ponderado, un hombre prudente, un hombre mesurado en sus acciones, un hombre de diálogo, un hombre beligerante también. La opinión del abogado Villeda a lo interno de la bancada se le respeta, pero se le respeta porque él tiene la capacidad de sentarse, dialogar, y tiene una cualidad muy especial, es que escucha, anota y da recomendaciones, y da consejos, y llega a consensos. Y a partir de ahí caminamos. El Partido Liberal ha sido oposición, ha venido siendo oposición, pero no necesariamente la oposición pasa por decir no, o pasa por votar en rojo. Yo creo que el abogado Villeda, bueno, él está en libertad de hacer las alianzas estratégicas que él crea necesarias. Él solicitó la venia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para poderse reunir con el ingeniero Narrala y con José Manuel Zelaya Rosales, y él tomará las decisiones al respecto. Pero si usted me pregunta, ¿quién necesita la bancada del Partido Liberal para emitir un criterio dentro del Congreso Nacional? Y es la única opinión de Mauricio Villeda. Nosotros no necesitamos que esa opinión vaya a dar la vuelta por Manuel Zelaya ni por el ingeniero Narrala, con todo respeto. Hemos aprendido a tener un líder dentro de la bancada, que es un líder admirado, y nosotros lo único que basta es eso, la opinión del ingeniero Villeda, ¿verdad? Pueden haber diferentes motivos para poder hacer una alianza de oposición para diferentes temas puntuales, tal vez, ¿verdad? Y nosotros no queremos decir que está malo lo que hizo Mauricio Villeda. Pero para Manuel Iván Fiallos, le quiero hablar a título de Manuel Iván Fiallos, no de la bancada del Partido Liberal. Lo único que basta es el consejo de Mauricio Villeda, el abogado Villeda. O sea, Mauricio Villeda solo puede aconsejar y recomendar, más no decidir, diputado de Fiallos. Bueno, es que realmente nosotros en el Congreso Nacional, Jorge, estamos representando a diferentes sectores de la sociedad que votaron por nosotros. Y debemos mantener un criterio. Debemos escuchar a nuestros líderes, debemos escuchar a la autoridad del Partido Liberal. Y si ese consejo que él nos da es a favor del pueblo hondureño, entonces nosotros tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Si yo creo que él tiene la razón, pues apoyo y hago la oposición o voto a favor también de alguna ley en el Congreso que él me aconseje que después nos sentamos y platicamos. Pero también si yo creo que no está a favor de los intereses del pueblo hondureño, y si yo le digo, yo no lo puedo acompañar por esto y esto. Yo me
sentado con él a platicar de diferentes temas. El último tema que nos sentamos a platicar fue lo de elevar a rango constitucional a la policía militar. Y él me escuchó y él me dio consejos y hablamos ampliamente de lo que significaba. Mi voto del Congreso Nacional, Jorge, don Salvador y Quique, no fue ninguna sorpresa. Yo ya lo había manifestado en la bancada del Partido Liberal, la forma como yo iba a ejercer mi voto. Entonces, yo respeto esas alianzas, pero básicamente como liberal, lo único que espero es la orientación de mi líder, del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que es el abogado Mauricio Villeda. Usted dijo, diputado Manuel Fiallos, que Mauricio Villeda no ocupa ir a hablar con Nasralla ni con Mel Zelaya para darle instrucciones a la bancada. No ocupa. Tiene su liderazgo, tiene suficiente peso en la bancada como para orientar en un criterio de cuál debe ser la posición de la bancada en el Congreso Nacional de la República. ¿Van a votar los 27 diputados liberales para bajar la Junta Directiva Nacionalista del Congreso Nacional? Mire, Jorge, usted me tuvo ahí en su programa cuando hablamos, ¿se acuerda?, de la posibilidad del Partido Liberal de agarrar la presidencia del Congreso. En ese momento que nosotros teníamos que haber asumido para hacer una verdadera oposición. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Qué fue lo que nos faltó en ese momento? Yo hablé con Quique en esos días. ¿Qué fue lo que nos faltó en ese momento que nosotros no quisimos tomar esa determinación? Que ahora vengamos nosotros. Ahora caemos a la razón. Ahora tengo la razón. Lo que yo le dije en aquel entonces. Me quedé solo en esa lucha prácticamente. Porque ahí todo el mundo generó consensos a favor de que la presidencia del Congreso tenía que ser del Partido Nacional. Pero ahora caemos a la razón y ahora queremos solicitar puestos en la Junta Directiva cuando pudimos tener el poder de la nación prácticamente, que era el Congreso Nacional de la República. Entonces yo creo que esa decisión ya sería en este momento extemporánea. Para hacer oposición usted no tiene que estar en la Junta Directiva. Usted tiene que perseguir el mejor criterio de los temas más trascendentes del país, ¿verdad? Uno que ha estado en este ambiente político, yo ya soy 3 veces diputado, sabemos que en la Junta Directiva no vale doble el voto. Sabemos que en la Junta Directiva usted lo que va es agarrar compromisos ahí. Si usted quiere hacer una verdadera oposición desde abajo, usted puede hacer una verdadera oposición si usted tiene el verdadero criterio de por qué votar a favor o por qué votar en contra de diversas leyes que se debatan en la Nacional de la República. Permítame en línea un segundito, diputado Manuel Fiallos, para escuchar alguna reacción del presidente del PAC y también del abogado Enrique Ortiz. No, él tiene que hablar. O sea, él no puede decir que Mauricio Villeda es el líder del Partido Liberal. Si el Partido Liberal solo pretende hacer cosas en el Congreso, está equivocado, porque no tiene los votos necesarios para tomar las decisiones en las diferentes elecciones que se hacen. Pues los 27 diputados del Partido Liberal, que es el partido más dividido de todos los partidos, porque tiene varias facciones, algunos apoyan a Carlos Flores, otros apoyan a Yanni Rosenthal, otros apoyan a Mauricio Villeda, y entonces 5 o 6 votos sumados prácticamente se presta para que el Partido Nacional los absorba, como ya los ha absorbido en diferentes decisiones. Entonces, es como lo que me pasa con el Partido Anticorrupción, por ejemplo. A mí mucha gente me cuestiona, me dice, eres títere de Mel, porque Mel tiene 30 y tantos diputados, o no sé, pero en este momento nosotros lo que estamos haciendo es una unión para obtener los votos necesarios en el Congreso para que se siga tomando decisiones en contra del pueblo. Y para que no se siga tomando decisiones en contra del pueblo, el Partido Liberal necesita los 37 diputados de Libre, los 13 diputados del PAC, puesto que los del Partido Nacional están absolutamente comprometidos con la causa de perjudicar a Honduras, como quedó demostrado en la hemorragia legislativa del 2014, cuando, entre otras cosas, se nombró el Tribunal Supremo Electoral, que debía elegirse en mayo del 2014 con el nuevo Congreso, y se eligió desde enero con ese Congreso que era absolutamente dominado por el Partido Nacional, donde se tomó una serie de decisiones, como por ejemplo el cambio de los fiscales, fiscal general adjunto, fiscal general del Estado,
que se tenían que elegir por el tiempo que restaba a los fiscales que renunciaron, pero se eligió por 5 años en un acto ilegal totalmente, decisión absoluta del Congreso. La decisión del 12 de diciembre de 2012, destitución de los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que también, cuando fueron reemplazados, tendrían que haber sido reemplazados por el periodo que le restaba a los magistrados que eran sacados ilegalmente en una clara injerencia del poder legislativo dentro del poder judicial en un país que presume internacionalmente de ser demócrata y de ser un Estado de Derecho con 3 poderes independientes. Pues todo eso lo decide el Congreso de la República, y el Congreso de la República en Honduras es básicamente manejado por la Junta Directiva. Entonces, se necesita, y esa es básicamente la razón por la cual este documento firmado ayer es un documento trascendental, porque nosotros ya iniciamos a nivel de partido los consensos para que los 6 vicepresidentes que dice la Constitución que tiene que tener la Junta Directiva, los 2 secretarios y los 2 prosecretarios sean de estos partidos de oposición, para que realmente Honduras vuelva a ser un Estado de Derecho que dejó de serlo. Dice el diputado Manuel Iván Fiallos, don Enrique Ortiz, que ahora no vale la pena este esfuerzo, porque se despreció la presidencia del Congreso y que esto sería como una lucha sin necesidad. ¿Cómo percibe usted a la posición de...? Porque sin el apoyo de los diputados, eso que plantea el documento será muy difícil de alcanzar. Primero, un saludo a Manuel Iván, un buen liberal, un buen amigo. Y lo que él dice es cierto. Platicamos en un momento de la vida del país y ambos concluimos de que la presidencia del Congreso era fundamental, que la tuviera el Partido Liberal para mantener un equilibrio. Ayer me sentí muy orgulloso de las declaraciones que dijo Mauricio Villeda cuando le preguntaron: ¿usted qué piensa de aquella decisión donde se dejó pasar la presidencia del Congreso? Me dijo: me siento arrepentido. Arrepentido porque sabe que el rumbo del país hubiera sido diferente, como lo visualizamos con Manuel Iván. La política es como es y no como uno quiere que sea. Y hoy la realidad nos indica que un partido minoritario se está queriendo apropiar de las diferentes instituciones del Estado para lograr un objetivo que es perpetuarse 50 años en el poder. Eso no lo entiende Manuel Iván. Y para eso hay que tener una fuerza organizada que evite que eso se prolongue, porque la dictadura la hemos combatido los liberales toda la vida. No es nuevo. Yo estoy seguro que Manuel Iván va a combatir esa dictadura. ¿Y cómo se combate la dictadura? Con conquistas, con organización, pero sobre todo con una estructura partidaria sólida. Y la estructura partidaria que yo viví y que yo entiendo dentro de mi partido es que la máxima autoridad del partido se llama el Consejo Central Ejecutivo, al cual la bancada del partido se ve subordinada según nuestros estatutos. Es decir, yo entiendo que hay una posición interna de cada uno de los diputados que puede definitivamente disentir, pero primero está el interés del país, y segundo el interés del partido, y por último los intereses de los diputados. Si no, no tiene sentido estar en política, porque lo que sale entonces cuando usted es divergente y no sigue las líneas del partido es que le aparece una estrella solitaria en la frente de los liberales. Eso no puede ser. El mensaje tiene que ser congruente entre el jerarca de su partido y quienes son parte auxiliar de ese partido, porque todos los diputados salieron bajo el emblema rojo, blanco y rojo, y el pueblo, cuando yo salgo a la calle, en los mercados, en los supermercados, en las paradas de buses, en las cafeterías, dicen cómo es posible que los diputados o algunos de los diputados están teniendo una línea diferente a la de su partido político. Ahí es donde no se entiende ese mensaje. Y claro que Mauricio Villeda tiene como autoridad máxima y autoridad avalada por el Consejo Central Ejecutivo el derecho, y no solo el derecho, sino que la obligación de salirse de esa percepción que hay, que somos un apéndice del Partido Nacional de Honduras. Y claro que es necesario dar fuerzas y actos de demostración
que indiquen que hay una nueva fuerza que se va a oponer a esa dictadura. Y el primer ejemplo que se debe dar es evitar que las cosas que atropellan al pueblo sucedan, pero también que la palabra en el Congreso no se dé, o que se manejen las agendas ocultas del Congreso porque están obedeciendo las órdenes del presidente. Porque si hubiera un secretario, ya que no tuvimos un presidente, un secretario del Congreso del Partido Liberal de Honduras, se le hubiera dado paso a la segunda vuelta, que es necesaria en este país. Manuel Iván, si fuera un secretario del Partido Liberal y tú fueras el secretario y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal te dice que es necesario que el pueblo se exprese a través del 51% en un proceso electoral, yo creo que tú nos acompañarías. Todos los nacionalistas tiraron al cesto de la basura esa iniciativa del Partido Liberal de Honduras. Claro que los necesitamos bajar, y no bajarlos solo de la Junta Directiva, tenemos que bajarlos del poder. Porque lo que estamos luchando no es contra el Partido Nacional, estamos luchando contra la dictadura, que siempre ha sido lo que ha entusiasmado al Partido Liberal para que nunca se vuelva a hacer. Y le voy a decir algo. Hoy el liberalismo tiene en el pecho y en la frente la imagen de ser aquellos que apoyan el golpe de Estado. Y esa imagen tenemos que quitarla porque no es justo. Y hoy yo declaro aquí que le quieren dar golpe de Estado a Mauricio Villeda por las acciones que está tomando de oposición. Tenemos que ser conscientes. ¿Quién le quiere dar golpe de Estado a Mauricio Villeda? Mire, dice Manuel Iván que no sé qué nos faltó para ejercer la presidencia. Y una pregunta que haría sería la otra. ¿Quién metió las manos para que no fuera presidente del Congreso del Partido Liberal de Honduras? Porque Mauricio lo ha dicho con toda claridad. Hay liberales con corbata azul o cachurecos con corbata roja. Y lo que estamos luchando el día de hoy dentro del Partido Liberal, no sé dentro de la oposición, pero dentro del Partido Liberal, porque yo puedo dar fe de eso, es los que siempre han estado al calor del poder en las componendas con el Partido Nacional de Honduras, del Partido Liberal de Honduras, y los que nos oponemos a ese tipo de circunstancias porque no queremos tener o seguir teniendo esa injerencia que nos está haciendo un daño y que hoy nos coloca como tercera fuerza política. Diputado Manuel Iván Flayos, una reflexión breve antes de la pausa comercial. Gracias, Jorge. Me ha gustado escuchar a Quito. Mire que él fortaleció mi posición en este momento. Él acaba de decir que la bancada del Partido Liberal, es un término, digo, debe sumisión. Yo creo que no es sumisión. Tiene que escuchar al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal porque es la máxima autoridad del partido. Él no dijo tiene que escuchar a la coalición, o tiene que escuchar al ingeniero Narrala, o tiene que escuchar a el Zelaya. Él dijo, tiene que escuchar al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras y a su presidente, que es el abogado Mauricio Villeda. Él resumió mi posición en este momento ante los hechos más recientes que se han suscitado en la vida política. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. La manera de hacer oposición, ingeniero Narrala, no venía desde ahorita. Mire que usted recuerda cuál fue el primer proyecto de decreto que aprobó el abogado Juan Orlando Hernández cuando llegó al presidente del Congreso. Fue la reforma al artículo 5 de la Constitución, donde le permitía por medio del plebiscito y el referéndum poder reformar artículos pétreos de la Constitución también. ¿Cuáles eran esos artículos pétreos? Del territorio, de la forma de gobierno y la reelección presidencial. No queremos ni ceder territorio, ni comprar territorio, ni adquirir territorio. No queremos cambiarnos a una monarquía, pero sí está latente el tema de la reelección. Entonces su primer proyecto de decreto fue la reforma del artículo 5. ¿Cuántos diputados nos opusimos a eso? Tal vez Quique se acuerda. 6 diputados, 5 liberales y Toño Rivera del Partido Nacional. Ahí estaba yo en esos 5. Pero nadie del mismo Central Ejecutivo me dijo, mire, lo felicito por la postura que usted obtuvo. Si queríamos haber hecho oposición, era desde aquel momento. Tenemos
Partido Nacional. El ingeniero Narrala hizo lo que se debía en este momento como líder del PAC. Él sí tenía que hacer eso. ¿Qué hubiera hecho Manuel Iván Fiallos en lugar de Salvador Narrala? Lo que hizo, unirse al Partido Liberal y a Mel para ser el protagonista, para él ganar ese protagonismo. Lo hizo perfectamente bien en política. Esa fue una cátedra. Pero nosotros como Partido Liberal tenemos que ser punta de lanza en la oposición. Si ellos se quieren unir a nuestra oposición, son bienvenidos. Pero el tema no era eso, no era ese, Jorge, sino que hace falta la opinión de Mel y Narrala para influenciar a los diputados de la bancada liberal a ejercer un voto dentro del Congreso Nacional. Mi respuesta es no. Basta la opinión del abogado Mauricio Villegas, basta que él llegue, se siente, platique con nosotros y nos solicita el apoyo y punto. O sea, ese es el punto que yo les quería dejar plasmado. Si fue bien, si fue mal lo que se hizo ayer con esa alianza, bueno, para Salvador Narrala, para el ingeniero Narrala, fue muy bien una estrategia política, yo lo felicito, así se hace política. Y para mí, igualmente, desde el protagonismo, cuando se le estaba resquebrajando su partido, cuando la mazorca se le estaba desgranando y que el Partido Liberal tenía que agarrar los granos para volver a esta unidad, bueno, nosotros le dijimos, no queremos grano, vamos a fortalecerlo de nuevo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en política, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser punta de lanza, nosotros tenemos que llevar la voz cantante en la oposición en el Congreso Nacional de la República. Gracias, diputado Manuel Iván Fiallos, por atender esta comunicación. Un saludo a la distancia. Entiendo por lo que dice el diputado Fiallos que el Partido Liberal sale perdiendo con esta alianza, según lo que entendí. Permítame una pausa comercial, ingeniero Salvador Narrala, abogado Enrique Ortiz Sequeira, para seguir en análisis de este documento que fue firmado el día de ayer por los líderes más importantes de la oposición en el país. Vamos a conocer las implicaciones y, sin apoyo de los diputados, ingeniero Narrala, cómo pretenden alcanzar y darle vida a ese acuerdo firmado. Una pausa, ya regresamos. ¿Oposición, ingeniero Narrala? O sea, en resumen, en el punto número 2, los diputados de oposición sacaron el 68% de los votos. Los diputados de estos 4 partidos, 68% de los votos contra 32% de los diputados del Partido Nacional. En aras de la democracia, dice el punto clave, que es el punto número 3, en aras de la democracia y equidad, y tomando en cuenta la actitud excluyente de la forma de trabajo de la actual Junta Directiva, forma excluyente porque básicamente el presidente Oliva, o quienes lo reemplazan, porque casi nunca está él. ¿Quiénes lo reemplazan? Elena Gutiérrez del Partido Nacional, Toño Rivera del Partido Nacional, todos los vicepresidentes son del Partido Nacional, o sea que, aunque no esté el presidente, siempre se sigue la línea del Partido Nacional. Entonces hemos decidido iniciar los consensos para que la totalidad de vicepresidentes, secretarios y prosecretarios de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que por ley entrará en funciones en enero próximo, esté conformada por diputados y diputadas de los 4 partidos a los cuales representamos. Y firmamos PAC, Partido Liberal Mauricio Villegas, PINU, Guillermo Valle y Manuel Zelaya de Libre. ¿Por qué? El primer punto, la justificación. Los 4 partidos de oposición tenemos la voluntad política de incidir en la vida política de nuestra patria, adoptando posiciones en el Congreso Nacional que conviertan a ese poder del Estado en un verdadero centro de toma de decisiones a favor del pueblo. Dice Manuel Iván que no se ocupa eso para hacer oposición. No, mira, lo que pasa es que no lo conozco personalmente, pero lo he visto en algunos programas. Solamente le preguntaría a él es diputado del Partido Liberal, ya lleva 9 años ahí como diputado del Partido Liberal. Pero el Partido Liberal y el Partido Nacional han actuado prácticamente unidos, no han sido oposición. Y en este momento no concibo como una persona preparada como él haya votado a favor de darle rango constitucional a la Policía Militar. ¿Qué hizo Manuel Iván Fiallos al votar a favor de darle rango constitucional a la Policía Militar? Simplemente darle un arma súper importante, que por suerte la oposición votó eso, pero él lo que quería con su voto a favor del rango constitucional de la Policía Militar era darle un arma a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional para perpetuarse en el poder. Si él no entiende eso, entonces
quiere decir que él no es oposición. Ese punto para mí es básico. Entonces, necesitamos tener una oposición por propuestas en común, y una propuesta en común es que no se perpetúe en el poder el Partido Nacional. Es que el Congreso, mira, yo sinceramente no sabía que el Congreso era así, y qué bueno que quitaron la ley de que el candidato de otro partido no va al Congreso, porque yo te digo, yo hubiera hecho un escándalo mundial en ese Congreso. No puede ser, cuando eligieron la Junta Directiva. Y a propósito de la directiva, en la casa de tu papá, creo, se llevó la discusión donde nosotros habíamos armado una Junta Directiva para presentarla en enero pasado, que era encabezada por Darío Vanegas como presidente del Congreso, Fátima Mena del PAC, vicepresidente, y otros miembros del Partido Libre. Pero el propio Partido Liberal desestimó eso, y a mí un líder importante del Partido Liberal me dijo que no se podía gobernar desde la presidencia si el Congreso no estaba a favor o con la presidencia del mismo partido que estaba gobernando. Y por eso vino una campaña montada por esa organización ONG que tiene miles de millones de lempiras, que se llama Democracia, no sé, una que atacó ahorita a los diputados, sí, y que hizo una campaña sucia, y sacaron una campaña millonaria en ese mes de enero, donde salía Mel de titiritero con Narrala y con no me acuerdo quién más, acusándonos porque nosotros estábamos llevando esa junta directiva al Congreso de la República, y finalmente, como no hubo apoyo del Partido Liberal, esa junta directiva que debía encabezar el Partido Liberal quedó desvirtuada, y el Partido Nacional se quedó en toda la directiva. Vino el Partido Nacional, incluso prácticamente ofreció puestos secundarios dentro de la directiva, siempre con el control de ellos. O sea, ellos siempre querían tener la presidencia, el secretario, el prosecretario, vicepresidentes, y querían darle ahí al partido PAC y al Partido Libre, perdón, al Partido PAC y al Partido Liberal, al Libre no, al PAC y al Liberal, darle ahí puestos intrascendentes. O sea, nosotros queremos en este momento que las vicepresidencias, que cuando no llegue el señor Oliva, la vicepresidencia sea ocupada por uno de estos partidos de oposición. Ya esta acción fue despreciada una vez y no se consolidó por la negativa del Partido Liberal, de los diputados del Partido Liberal. ¿Qué garantiza, abogado Enrique Ortiz, que eso no pase ahora? Y hay un documento firmado. Antes fue una oferta, un ofrecimiento para que los liberales dirigieran el Congreso Nacional. Hoy por hoy, un liberal sería presidente del Congreso, pero eso ya es pasado. Eso ya es historia, quedó ahí marcado como una decisión que quedó atrás. Ahora la oposición firma a don Mauricio Villeda como presidente del Partido Liberal, pero aún así percibo yo que no hay garantía de que eso pueda consolidarse en el Congreso. Abogado Ortiz Sequeira. Jorge, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Me parecería que sería una estupidez política el no darse cuenta de que ese documento, no el documento, sino que la actitud de tres líderes de la oposición, cuando comparecen públicamente y mandan un mensaje, genera esperanza. Yo creo que no darse cuenta de eso es no vivir en la realidad política del país. Después del evento, o sea, yo salí, trasciende a eso. Yo después del evento, lo que me di cuenta es la alegría, el desbordamiento, la actitud de la gente cuando caminaba, que decía, ahora sí, por fin están haciendo algo, era necesario que se unieran. Hay un clamor de la gente, de ese 60% que no está de acuerdo con este gobierno. 68. Mire, 68%. Si usted le pregunta a la gente si está mejor que el año pasado, el 70% le va a decir que no. Si usted cree que los índices de desempleo han bajado, hay 800,000 jóvenes en la calle. Si usted cree que no hay dinero, ¿cómo es posible que hay dinero para comprar helicópteros y aviones particulares para el presidente, pero no hay huevos ni frijoles? 20 millones de lempiras al día en publicidad. Pero no hay, y para crear una realidad. Entonces, lo primero, pueblo, hay esperanza. Sí hay esperanza. Lo segundo,
se cayó el mito de Juan Orlando Hernández. Ayer perdió el mito Juan Orlando Hernández. Ayer se dieron cuenta de que es mortal, ya que no es un dios, que puede sangrar y que puede perder el proceso electoral, y por eso tienen miedo. Están atemorizados y están queriendo darle un enfoque diferente a este tema del pacto. Estamos pensando en Honduras, estamos pensando en los manedictados, pero ellos lo quieren hacer ver como que si se están pensando en chambas. ¿Y por qué no se reparten las chambas a ellos? Y no se las han repartido ellos, pues. Se han repartido la Corte, se han repartido la Junta Directiva, se han repartido todos los puestos. ¿Y cómo se evita ese abuso de poder? Con la oposición. ¿Sabe lo que temen ahora? Que se les audite, que se le cuenten las costillas, que hoy realmente se le pueda desenmascarar todo el telón de fondo que tienen, y que hoy hay, con diputados o sin diputados, 3 personajes morales más 4 millones de hondureños que vamos a luchar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que estos señores no continúen en el poder. Y lo último es que ya perdieron las elecciones. Ya perdieron las elecciones. Y ese temor los está llevando a hacer una serie de actos que podrían tener un precio político, y ese precio político quienes lo van a pagar en exclusivo se llaman los diputados. Yo presiento, puede ser que yo esté equivocado, presiento que aquel diputado de cualquier partido político que se mantenga al margen de ese ideal de país que está proponiendo la oposición, no vuelve al Congreso, sino que va a tener su muerte política. ¿Hay diputados que se opongan a esto? El diputado que vaya en contra, primero, a mi juicio, según lo que me dicen en la calle, va a ser tildado como comprado. No solo eso. Ayer escuchaba unas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que ya no puede ir al supermercado, que ya no puede ir a la calle, porque ya lo está señalando el pueblo. La mayoría del pueblo está señalando a las personas porque antes la gente no se metía en esto. Entonces, el diputado, por ejemplo, cuando se hizo la votación para el rango constitucional, yo me reuní con los diputados. Yo no les exigía a ellos que votaran en contra de elevar a rango constitucional. Yo les dije, esta es la posición del partido, esta es la realidad, esto es lo que busca el Partido Nacional. Ustedes son libres de votar por quien ustedes quieran. Pero todos ellos, como son personas buenas, los 13 diputados, y que quieren el bien del país, votaron en contra de elevar a rango constitucional. Entonces yo hago un llamado a los diputados del Partido Liberal, que en este momento están plegados al Partido Nacional, para que tengan cuidado, porque ya el pueblo los está señalando y los va a señalar. ¿Cuál es la realidad? Enrique lo ha dicho entre líneas. En este momento, el Partido Nacional le da negocio al Partido Liberal. Les da, por ejemplo, las carreteras, que hagan las carreteras, que hagan las obras de infraestructura de San Pedro Sula, que hagan el negocio de la ENE, que hagan otro tipo de negocios que tiene el Estado. Y con eso, a través de los diputados votan a favor del Partido Nacional. O sea, todo es un problema de dinero aquí. O sea, como son prácticamente, incluso muchos son familia. A mí me gustaría que algún periodista hiciera una investigación de cómo están entrelazados familiarmente los diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero no solamente que son familia que no se habla, sino que son familia que busca negocios, que tiene negocios, que son socios ante el Estado de un montón de cosas. Entonces el Partido Nacional los tiene prácticamente comprados. Esos diputados del Partido Liberal prácticamente están votando a favor del Partido Nacional en contra del pueblo para beneficiarse personalmente y beneficiar a sus empresas. Y eso todo el mundo lo sabe. Es más, dentro del Partido Liberal hay gente que está en negocios ilícitos, en negocios sucios, en lo que nos quisieron decir que nosotros éramos del crimen organizado. Ellos están de socios del partido del crimen organizado y lo quieren tapar desde el Congreso de la República. Entonces, mira, o votás a favor de esta cosa o te quemamos, o te mandamos la ley, o te hacemos. Entonces el diputado se siente acorralado y se va
a favor del Partido Nacional. Y al irse a favor del Partido Nacional, está en contra del pueblo hondureño. Hay una cosa clara y que la gente la percibe y la pregunta, y que queda una duda. ¿Este acuerdo conduciría o puede conducir a una verdadera alianza político-electoral de los partidos de oposición? Ayer don Mauricio Villa dijo, cuando se tomaron las manos, lean entre líneas lo que puede pasar más adelante. Pues la gran pregunta es esa: ¿puede este acuerdo o estos pasos que va llevando la oposición convertirse en una verdadera alianza política electoral de la oposición? Permítame una pausa, abogado Ortega Sequeira, para responder a esta inquietud. ¿Usted todavía quiere ser presidente de Honduras, señor Narrala? Como ser algo que me quema la miel o que me pondría a llorar si no, yo no estoy obsesionado por eso. Yo estoy obsesionado porque se resuelvan los problemas de la mayoría. Entre 2003 y 2013, el número de pobres en Honduras y de indigentes subió en 2 millones. De 2003 a 2013, 2 millones de pobres más. ¿Qué clase de gobiernos ha tenido Honduras? Y si para cambiar eso le toca liderar o sumarse a una alianza de oposición, electoralmente hablando. En este momento, aunque en algún momento lo dije que no, me sumaría a una alianza de oposición. Porque yo dije en algún momento, yo no me voy a aliar con los corruptos y se me critica por eso. Pero yo no sabía cuando dije eso que no hay otra manera que unir a la gente, porque en realidad los corruptos no son 2 millones de personas ni 5 millones de personas. Los corruptos son los líderes que ha tenido Honduras en política. Esos son los corruptos. Sacando a esos corruptos, vos vas a dirigir, por ejemplo, si la gente de Libre vota por Nasralla, si la gente de Liberal vota por Nasralla, esa gente está votando por alguien que quiere que le maneje los dineros limpiamente. Ahora, que en su momento se tuvieron que decantar por un partido o por otro partido que no manejó limpiamente los dineros o que tenía una ideología contraria a lo que ellos pensaban, fue porque no había otra alternativa. O sea, en este momento Honduras tiene una alternativa, una alternativa de centro. Nosotros hemos sido felicitados recién, eso no te lo he dicho. Nosotros fuimos en un viaje que hicieron nuestros diputados a Washington. Somos el primer partido del mundo prácticamente con el nombre de anticorrupción. Y somos el primer partido que, cuando les preguntaron a nuestros diputados cuál era su ideología, nosotros contestamos: lo que buscamos es la gobernanza. Y el Departamento de Estado dijo: eso es lo que queríamos, dice. Entonces nosotros ya somos un ejemplo mundial que se sigue y que ojalá que se pueda repetir en los demás países. Una cosa son estos acuerdos que pasan por la voluntad de diputados, pero hay una alianza política electoral que pasará por la voluntad de quienes. Después de la pausa, abogado Ortega Sequeira, ya regresamos. Bien, regresamos a Foro 3. Esta mañana estamos conversando con don Salvador Nasralla, presidente del Partido Anticorrupción, y Enrique Ortega Sequeira, líder político del Partido Liberal. Le decía, abogado Ortega y señor Nasralla, este acuerdo que fue firmado el día de ayer pasa mucho, en efecto, sí, la voluntad de firmarlo, de llegar a un acuerdo, de sentarse, pero para su cumplimiento pasa mucho por la voluntad de los diputados o el compromiso de los diputados. Pero la gente añora algo más que eso. La gente no quiere quedarse ahí. Claro. ¿Y estos acuerdos van a quedarse ahí? ¿O pueden trascender a una verdadera alianza político-electoral de estos 4 partidos de oposición? Bueno, yo quisiera dejar 3 mensajes. El primero para mi partido. Yo soy liberal y quiero que el Partido Liberal vuelva al poder de la nación. ¿Qué sucedería en este momento si el Consejo Central Ejecutivo, como ya lo dijo, le dijera no a la reelección? No a la reelección, porque en este momento la reelección es el disfraz democrático de una dictadura que se está queriendo hacer desde el poder para mantenerse en el poder. Y si a pesar de esa decisión categórica del Consejo Central Ejecutivo
la decisión pasara en el Congreso con los votos del Partido Liberal de Honduras. Es decir, es una enorme contradicción y un precio enorme que van a pagar los diputados. Es decir, eso casi es traicionar al Partido Liberal de Honduras. O hacerlo desaparecer. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay algo más de fondo, sobre todo en mi partido. Mi partido está luchando por la depuración, por el relevo generacional, por incorporar a los jóvenes, para que haya nuevas caras, una nueva mentalidad, un discurso fresco, que hayan nuevos vientos en el Partido Liberal, que hoy nos tienen agotados y que nos colocan en tercera y ojalá no nos vayan a colocar en cuarta parte. Es un tema de sobrevivencia partidaria que hay que entenderlo. Y para esa sobrevivencia hay que hacerlo en conjunto. Alcaldes, diputados, Consejo Central Ejecutivo. Segundo, el tema del país. El país no puede seguir siendo gobernado por minorías. Yo hoy aquí digo con claridad, el sistema actual está hecho para que gobiernen minorías. En ninguna parte del mundo hemos visto un presidente con un 30%. Pero lo que sucede es que no aprendimos de lo que sucedió en los acontecimientos del 2009 y ahora con simples cuotas matemáticas y con la división y con el ejercicio del poder y las canonjías que se están dando, porque luchar contra el poder es difícil, lo que se quiere es continuar en el poder con la minoría. Y por eso es que no quieren oír al pueblo en una segunda vuelta. Mire, ayer me impactó cuando Mauricio Villeda dijo, si hubiera segunda vuelta el presidente de la República no fuera Juan Orlando Hernández. Y si usted me pregunta a mí, ¿quién quería yo que fuera presidente? Mauricio Villeda. Y después de Mauricio Villeda, Xiomara Zelaya. Y después Salvador Narrala. Y por último Juan Orlando Hernández. Pero así como están las cosas, van a volver al poder porque tienen el control de una minoría que es su partido, porque él es presidente de un partido y no de todos los hondureños, que se repite esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pacto? Luchar contra eso. Y ahí es donde digo que trascendemos, porque no podemos darnos el lujo en una situación de crisis en la que estamos, en que las minorías sigan complaciendo a los más ricos yendo en contra de los más pobres. Eso no puede ser. Esa es una distorsión real de la democracia y del balance. ¿Y saben a lo que van a llevar a este país? No es a los pactos, no es a que compraron un diputado, lo van a llevar a una nueva crisis política, porque la gente ya no aguanta, se va a rebelar. Los jóvenes que no consiguen trabajo se sienten desesperanzados y quieren castigar a alguien, y aquí hay que castigar es a los que han gobernado los últimos 6 años, y eso se llama Partido Nacional de Honduras. Y toda esta laraca solo es por una cosa: tienen miedo a escuchar la voz de la gente y de la mayoría, y se ponen el barniz de demócratas, pero ejercen de una forma autoritaria la democracia, dividiendo la oposición y solo escuchando a su partido. Y lo que acaba de suceder con ese pacto, Jorge, es incluso que le estamos abriendo las puertas a la disidencia del Partido Nacional de Honduras para que no caiga en esa dictadura. Hoy tienen esperanza los de Ricardo, hoy tienen esperanza los de Óscar Álvarez, hoy tienen esperanza todos aquellos que quieren ser candidatos del Partido Nacional y que el presidente de la República le corta la cabeza a quien quiera aspirar dentro del Partido Nacional. Gracias a este pacto. Gracias a ese pacto, que trasciende no solo al Partido Liberal, se firmó ayer, y trasciende a Honduras. Y le vamos a dar libertad a los obreros, le vamos a dar libertad a los empresarios, le vamos a dar libertad a los jóvenes, porque eso es esperanza. La gente ha cuestionado a Salvador Narrala, como no es un hombre que viene de la política, es una persona que es más libre incluso en sus comentarios, en sus análisis, no tiene tanto valor y tanto compromiso. La gente podrá creer que sus acciones son como de impulso. Son de convencimiento y de conocimiento. Y le quiero aprovechar para mandarle un mensaje a los empresarios de Honduras, porque yo suelo ver en los medios de comunicación que los maquileros, que los cafetaleros, que los del turismo le mandan felicitaciones y le dan al presidente de la República un montón de méritos que no tiene.
Y yo le quiero decir a todos ellos, porque ustedes me escuchan hablar de la dictadura y escucharon aquí a Enrique hablar de que estamos tratando de evitar que se haga una dictadura. Cuando llega la dictadura, cuando se consolida la dictadura, todos los empresarios, cafetaleros, maquileros, que ayudaron a llegar al dictador, después el dictador les pega una patada. La historia nos dice esto, solo es de leer. Entonces todos ustedes, yo en el fondo me da risa, porque tengo el conocimiento y lo he leído. Les van a pegar una patada en el trasero a todos cuando el presidente Hernández se convierta en dictador absoluto. Y atención, porque en este mes de marzo próximo viene la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted alertó eso? ¿Ah? ¿Usted alertó eso el día de ayer? Lo alerté porque eso está a punto. Bueno, oíme, si es que yo recorto bastante periódico. Por cierto, hoy los diarios pagados por el gobierno a este pacto le dan una noticia, le dan un hoyito en la última página para no decir que lo ignoran. Pues mire lo que dijo el diputado Toño Rivera, dice, alianza política de oposición es un churro. Sí, un churro, esos que se comen con dos churritos de bolsita. Sí, se pasa como un trago. Y el otro día, el del Trans 450 dijo que estaba pegada con saliva. Lo que no se da cuenta, Toño, es que ese churro es el que está comiendo la gente. Sí. Porque ya no puede comer frijoles, Sí. no puede comer huevos y se alimenta con churros y Coca-Cola. Mire, ese es el desprecio que se le da al pueblo hondureño. Eso no puede seguirse dando. Es decir, solo porque estoy en el poder... Por eso le pregunto, ¿hay plena convicción de esto que está haciendo la oposición? Mira. ¿O son momentos meramente coyunturales? La gente cree que es pura coyuntura No, que los une. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Pasa una cosa y se olvida. En el mes de enero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que en marzo se le iba a dictar la sentencia al asunto de la reelección. Y ya, mira, esta es una conspiración contra el país, viejo aquí. En diciembre, el 8 de diciembre, cuando fueron a la Sala de lo Constitucional los 17 diputados, iniciaron una conspiración contra el país. Y pasó como una noticia, sí, pasa, después pasa, la Sala de lo Constitucional, en forma ilegal, acepta eso que fueron a presentar, y después pasa al Ministerio Público y el fiscal también lo acepta, y ahora ya está listo para que sea sentenciado por la Corte Suprema de Justicia. Y todo el mundo sigue feliz. Pasa la Navidad, después, ahora viene la Semana Santa. Entonces, antes de Semana Santa te van a meter la sentencia por la cual se va a derogar ese pedazo del artículo 239 que impide la reelección. Entonces ya le van a dejar la puerta abierta a Juan Orlando Hernández para que se pueda reelegir. Y eso lo va a dictar la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Seguramente la semana, te lo anticipo, la Semana Santa empieza el 29, calculo que el 27, viernes 27, van a dictar la sentencia. Como la mayor parte de la gente que está metida en esto se va de vacaciones por una semana y ya pasó. Y cuando vuelven después de Semana Santa ya nadie se acuerda y el país queda metido en el hoyo de que ya está permitida la reelección. ¿Se cree que eso pase? Es que así lo hacen, pues siempre buscan eso. Yo del Partido Nacional creo cualquier cosa. Eso y más. Mire, cuando el presidente empezó a combatir el narcotráfico, que no es lo mismo que la seguridad, yo creo que tuvo un repunte. Y las cifras que yo tuve es que había alcanzado una popularidad de un 56% con ese gran impacto. Después que se le dio la absolución a Mario Zelaya y el sobreseimiento en la Corte, y que la oposición le ganara lo de la Guardia Pretoriana, eso que quería él para reelegirse después de obtener el fallo de la Corte, que lo hemos venido diciendo, su popularidad ha descendido a 30%. Es decir, Juan Orlando está pegado con saliva. Saliva porque él sabe, sus asesores saben, que hay un 60% de la gente que no está de acuerdo con él. Él, cuando levantó la mano en el estadio, juró por 4 años. Si él está haciendo este tipo de cosas es porque miente y es capaz de cualquier cosa. Y como sabemos que el Partido Nacional es capaz de cualquier cosa, y hasta reformar las leyes electorales cuando tuvo que inscribir a Ricardo Álvarez para poder ganar el proceso electoral.
de acallar a todos sus adláteres alrededor. Usted ve todos ellos. Y yo estoy seguro que aquí no vienen por miedo, no vinieron por miedo. No vinieron para decir las verdades a ellos en estos programas en público, no en privado. ¿Por qué no vinieron ahorita? Sí, se excusaron. No, ya lo voy a mencionar porque se me olvidó mencionar. Miedo, se llama terror. Terror porque se han dado cuenta de que la mayoría de la gente ya en las calles les está diciendo que van para afuera. Ahora, van a ir para afuera siempre y cuando las fuerzas de oposición tengan una agenda de país. Y yo le voy a dar un consejo, mi querido amigo Salvador Narral, y se lo voy a dar a Mauricio Villeda, y se lo voy a dar a José Manuel Zelaya. Si las circunstancias requieren de que se pongan de acuerdo en una cabeza, en un tronco y en unas piernas, va a ser necesario, porque si no nos van a apachurrar. Y aquí esto es de sobrevivencia para el país, para los que están en una circunstancia difícil. Yo creo que Salvador tendría la madurez para decir, bueno, hombre, si creemos que vamos a ganar la próxima victoria electoral y sacar a Juan Orlando del poder bajo estas circunstancias, lo haría, porque es lo que anda buscando el beneficio de su país. José Manuel Zelaya, ya Mauricio Villeda, que es un hombre que yo creo dice que no quiere ser presidente de la República. Estamos con niveles más allá del interés personal. Aquí lo que se está defendiendo es la democracia o cayendo en la dictadura. Y ahí le pregunto al ingeniero Narrala, basado en lo que usted dice, ¿está dispuesto a hacer Narrala cabeza, tronco o piernas de esa alianza? Es que cabeza, tronco y piernas es si quiero ser el candidato. Yo aceptaría si la fuerza opositora dice que yo tengo que ser el candidato, pero también lo que dice Enrique, yo te voy a poner un ejemplo de 2013. En 2013, o sea, antes de las elecciones, en el mes de abril, yo le ofrecí al abogado Mauricio Villeda que se plegara al PAC. Y le dije, si usted se viene al PAC, yo declino mi candidatura presidencial y usted sería el candidato del PAC. Pero él me dijo, no puedo porque nosotros somos una familia liberal de toda la vida, mi padre fue presidente, en fin. Con eso te estoy dando la contestación a si yo quiero ser presidente. Si hay una mejor persona, si la oposición determina que hay una mejor persona que esté más cerca de los intereses de toda la oposición que Salvador Narrala, yo la apoyo. Si esa persona es Mauricio Villeda, si esa persona es Enrique Ortez, ¿puede surgir un frente común de esto? ¿Para las elecciones? Debe de surgir, pero no en este momento. No en este momento. En este momento tenemos que ir probándonos. Tenemos que ir probando a nuestros representantes en el Congreso para ver qué tan comprometidos están con el Partido Nacional, con sus bolsillos o con el pueblo hondureño. Y esa prueba hoy tiene un gran visor que es el pueblo hondureño, y ese pueblo hondureño nos está mirando. Entonces, yo te digo, yo no, si la oposición quiere que yo sea cabeza, tronco y piernas el candidato, pues bienvenido, me siento capaz para hacerlo. Pero si la oposición decide que sea otra persona, pues que sea otra persona. Entonces, ¿cuál es la campaña y cuál va a ser la campaña durante todo este tiempo? La campaña es desprestigiar, si es que se le puede llamar desprestigiar, o decir de que nosotros, en el caso mío, Salvador Narrala es títere de Mel Zelaya, que Mauricio Villeda es títere de Mel Zelaya, que todos los que están alrededor de la coalición son títeres de Mel Zelaya, que el líder es Mel Zelaya, como dijo bien Mauricio Villeda, que él es la chula, porque ese fue el argumento que puso el Partido Nacional ante la Embajada Americana. Sabemos que la Embajada Americana toma decisiones, por lo menos influye bastante en el próximo presidente de Honduras. Lo que se le dijo a la Embajada Americana y a los organismos internacionales es que si no ganaba Juan Orlando, aquí entraba Mel Zelaya, lo cual es mentira. Entonces, hay que entender, Mel Zelaya es una figura, pero detrás de Mel Zelaya hay 1 millón de personas que lo que quieren es comer, tener educación y tener salud. Detrás de Salvador Narrala hay centenares de miles de personas que lo que quieren es comer y salud, y lo mismo detrás de Mauricio Villeda. Si en el fondo de los fondos lo que queremos es que el pueblo coma
y que para poder comer tenga trabajo y acceso a la salud. Eso es lo que ¿Están buscamos dispuestos a todos. hacer lo que tienen que hacer para alcanzar ese objetivo? Pero, ¿qué es hacer lo que tenga que hacer? Porque hacer lo que tenga que hacer me suena a mí como que si este me estorba, lo mato. Entonces eso de que voy a hacer lo que tenga que hacer me parece algo intimidante. Sí. Si le dicen a un diputado, voy a hacer lo que tenga que hacer para que votes a favor de tal cosa, lo estás intimidando. Entonces mejor váyanse olvidando de esa palabrita. ¿Quién fue el que metió eso? Hitler. El que decía eso fue Hitler, ¿verdad? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Hay un reto, y usted deja una pregunta planteada. Un consejo a estos líderes de la oposición. Mire, O lo toman o lo dejan. el sistema político electoral está totalmente desfasado. El sistema fue creado para un bipartidismo y hoy hay una nueva realidad política. Y el sistema actual permite que las minorías gobiernen este país. Y eso lo sabe el Partido Nacional. ¿Por qué no quieren reformas a la ley? Porque saben que con el actual sistema tienen ventaja. ¿Por qué no quieren reformar las credenciales? Porque saben que las pueden comprar. ¿Por qué no quieren el voto electrónico que se podría impulsar? Porque saben que hay menos manipulación. Entonces hoy se está dando un pequeño tecnicismo en el Congreso Nacional de la República que dicen, miren, es que sin mis votos no van a pasar. Puede ser que tengan razón. Ellos se basan en la capacidad destructiva de la democracia que ellos tienen para aprovecharse de la oposición. Ellos tienen una línea de conducta bien sencilla. El asesor de Juan Orlando les ha dicho, dividan para vencer. Y lo han logrado. Hay que aceptarlo, que lo han logrado. Esa es la estrategia. Lo han logrado, lo han dividido y lo han dividido. Están dividiendo al PAC, están dividiendo al IVA, están dividiendo a todos, están dividiendo a los empresarios, están dividiendo hasta los del ENE los dividieron a los pobres y los de Hondutel. Esa es una estrategia. Divide y vencerás. Y la otra es, mantengan el sistema de minorías para que ustedes puedan gobernar. Porque tienen el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque ellos solos le dan de comer a 1.200.000 cachurecos y vuelven al poder. Siempre y cuando no aparezca Ricardo en escena, siempre y cuando no aparezca Óscar Álvarez, que hoy se sienten asfixiados por esa dictadura que nosotros también estamos sintiendo. Porque allí son obedientes y no deliberantes. ¿Usted imagina un miembro del Partido Nacional de Honduras en el Congreso Nacional votando en contra? Y aquí le voy a dar otro anuncio. Si la reelección no pasa, el próximo candidato del Partido Nacional se llama Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de la República, porque ellos saben llegar al poder desde el poder. Y ya se le están cuadrando, porque ese es el que le va a garantizar al presidente saliente, como se lo garantizó a Pepe Lobo Juan Orlando, su seguridad jurídica en el próximo proceso electoral. Ellos están luchando por su sobrevivencia, porque al llegar un nuevo partido, al llegar una nueva fuerza política, se destapan todos los actos de corrupción que se están dando y que no se han dado. Y le pongo otro pequeño ejemplo. ¿Cómo es posible que tengan solo a los gatos en la cárcel en el tema del Seguro Social? Se robaron 6.000 millones y están en la cárcel solo los 400, y los otros 5.600 millones, ¿dónde están? ¿Cómo es que el fiscal ahora dice que no se le dio aportaciones a los partidos políticos cuando el fiscal anterior dijo que sí habían cheques para los partidos políticos? Esas cosas son a las que le tienen miedo. Y esas cosas es por lo cual el presidente dice que va a hacer lo que tenga que hacer. Y yo creo que puede llegar incluso a desaparecer gente. Y es lo que nos oponemos. Eso no puede darse en nuestro país. No aprendimos la lección del 2009. Y eso es doloroso. Porque yo ya tengo, por ejemplo, mis años contados. Pero yo quiero que mis hijos no se me vayan a los Estados Unidos como se me están yendo. Tengo una que tiene máster y no puede conseguir trabajo porque lo que les piden en el gobierno es la recomendación de Juan Orlando Hernández. O cada vez que un ministro habla, le exige la coordinadora de comunicaciones que le dé la honra y el honor a Juan Orlando Hernández. ¿Cómo? La honra y el honor por escrito, ahí está en las redes sociales, las instrucciones que genera. Antes de cualquier cosa que hable cualquier funcionario público, dice, es que esto lo hacemos porque el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Están despidiendo gente en Hondutel.
y la que están contratando tiene que crear 5 cuentas de Twitter para destruirnos en las redes sociales. Vean las redes sociales. ¿Eso qué es? Aprovecharse del poder para estar en el poder, porque son intolerantes. No les gusta que les digan las verdades, no les gusta que se les diga que están manejando el dinero a su antojo y manejo, y que la corrupción, así como votó a Calleja, los va a votar a ellos. Yo estoy casi al cierre del programa y quisiera porque quiero mostrar al final y al cierre la última etapa de esta conferencia donde se levantan las manos Nasrallah, Mauricio Villeda, Emer Zelaya y Guillermo Valle, el PIN. El símbolo de la esperanza. Y quiero poner esas imágenes en pantalla, por lo menos antes de despedir. Ahí Pablo Hernández había preparado el cierre de esta conferencia, pero quiero mostrar el momento en que se levantan las manos, y sobre ese momento quiero la opinión del ingeniero Nasrallah y también la opinión de don Enrique Ortiz. ¿Qué mensaje se le manda al país cuando se ve a los principales líderes de oposición haciendo lo que hacen en pantalla en ese momento? ¿Qué mensaje se le manda al país cuando se toman de las manos? Que independientemente de la ideología de esos 4 que ves ahí, lo que prima es salvar al país de la dictadura, a cualquier costo. Don Enrique Ortiz. ¿Sabe lo que significa eso? Que desapareció la frase ¿y quién dijo miedo? Hoy lo que hay es terror del partido de gobierno, porque sabe que hay una esperanza del pueblo por rescatar el poder de la nación para las transformaciones que el país requiere. Hoy yo le digo, cada vez que yo salgo a la calle, usted ve el gesto, los ojos, el sentimiento de la gente que antes tenía la cara de decepción, y hoy vi una enorme sonrisa diciéndole sigan adelante. Pero faltan 2 años para una elección interna, faltan 3 años para la elección general. Imagínese. ¿Cómo usted puede mantener unida esa oposición todo ese tiempo? Si son el mismo año las internas. No, ¿sabe quién la va a mantener unida? Y ahí yo quiero felicitar al presidente Juan Orlando Hernández. Presidente Juan Orlando Hernández, si tiene una pequeña pizca de democracia, es que ha unido a la perfección a la oposición y la va a seguir uniendo, porque es torpe en el tema de la democracia. Él entiende el tema de la dictadura, pero el tema de la democracia no lo entiende. Mira, quiero aprovechar porque nos están viendo en los Estados Unidos. Me manda a decir una persona que cuando van a sacar pasaporte en los Estados Unidos, les preguntan si son de afiliación nacionalista o liberal. O sea, eso no debe ser un requisito para sacar pasaporte en los consulados de Honduras en los Estados Unidos. Y me manda a decir, aparte me dice, de todo eso, llegan tarde, no atienden mal, el lugar es pequeño, no se puede atender a muchas personas, tiene que llegar uno a las 6 de la mañana para hacer cola, a veces la cola es muy larga y no lo atienden en el día, y hay muchas personas que llegan de otras comunidades, por ejemplo al consulado de Nueva York, que vienen de otro lugar, no exactamente viven en Nueva York, tienen que invertir dinero, llaman a los teléfonos y no atienden los teléfonos, llegan tarde a abrir, se van temprano de los consulados, y analizando quiénes son los que están en los consulados, los familiares de diputados, familiares del presidente, familiares, no puede ser, hombre. ¿De ver la película Selma usted? Selma, No. Es como que estemos viendo la realidad actual. Sí, pero solo termino con esto. Yo quiero recordar y agradecer a esa gente que nos está viendo en los Estados Unidos. ¿Sabes tú cuánto es lo que aporta esa gente a la economía hondureña? Gracias a ellos sobrevivimos como país. Al día, diariamente le entran al gobierno de Honduras por remesas más de $10 millones al día. Porque cuando hablas de 3.700 millones de dólares al año, dividirlo entre 365, más de $10 millones al día. De eso vive Honduras. Quiere decir que nuestro principal producto de exportación son los hondureños. Correcto. Qué tragedia, ¿eh? Y mira, los tratan como perros en los consulados, viejo. ¿Y por qué se van? Como se quiere ir tu hija. Se van porque ya se fue. Porque no tienen trabajo, no tienen... Si la gente... Cuando me preguntaron en diciembre, ¿y usted qué quiere, qué pide para el 2015? Que a la gente le den chamba, nada más que eso. Porque al darle trabajo a la gente tiene acceso a la comida. ¿Sabes lo que necesita en Honduras? 3 T's. Techo, tortilla
y trabajo. El que tenga techo, tortilla y trabajo, que se considere ya que tiene una ganancia en este país. 30 segundos para su mensaje final, abogado Ortiz Sequera, y luego el ingeniero Narrala. Hoy yo me siento con un dinamismo extraordinario porque sé que Honduras va por mejor rumbo. Y que las adversidades siempre han fortalecido el alma del pueblo hondureño, y el pueblo hondureño siempre ha tenido una enorme inteligencia. Y cada vez que les pregunten a qué partido pertenecen, digan que al Partido Nacional. Y que si tienen que sacar el pasaporte, que digan que es del Partido Nacional. Y que se tienen que conseguir la beca, que digan que es del Partido Nacional. Y que se tienen que conseguir el voto, sea de el Partido Nacional. Pero el 24 de noviembre o el último domingo de noviembre, cuando les toque ejercer el voto, castíguenlos. Castíguenlos por todo lo que les están haciendo. Porque si no, no vamos a tener un ser digno de mejor suerte. Y a la oposición, que siga como sigue. Y ojalá, ingeniero, que la próxima no sea en un papel, sino que en las calles, enfrente de casa presidencial, para que sepan el poder que tiene la mayoría en este pueblo. Porque si el vivo no entiende a señas, va a entender a palos. Y nosotros estamos dispuestos a dar la vida entera para que esta dictadura no se vaya a consolidar. Porque ya hemos sido frutos de dictaduras donde se atropellan los derechos, se hacen ricos a los más ricos y los pobres siguen siendo pagando, y nosotros no queremos eso. Y vamos a dar los últimos días de nuestra vida para que eso no se logre. Gracias, abogado Ortiz. Bien, Narrala. Solamente quiero felicitarte por ser un medio independiente, donde no se tergiversa la opinión, porque hoy en día las encuestas y la mayor parte de los medios de comunicación y muchos periodistas, el domingo voy a dar algunos nombres de periodistas, voy a mostrar unas planillas de periodistas que reciben pisto mensualmente de las instituciones del Estado. Mucha gente está comprada. Entonces lo que aparece en los medios de comunicación, en los diarios, sí, en las radios, en la televisión, es pagado con dineros del pueblo, muchas veces perdonando impuestos o muchas veces pagando dinero a razón de 20 millones de lempiras al día, y por lo tanto no reflejan la realidad del país. Entonces, felicitaciones a ustedes como medio, a ti como periodista, por mantener este equilibrio necesario en beneficio del pueblo hondureño. Y a los periodistas, decirles lo mismo que le digo a los empresarios: cuando se consolida el dictador, a los periodistas les dan la patada en el trasero. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero Narrala. Gracias, abogado Enrique Ortiz. Gran placer, Jorge. Creo que este tema ha generado esperanza y expectativa enorme en el pueblo hondureño, de todos los sectores, tanto los que están a favor como los que están en contra. Ayer fue una noticia que impactó fuertemente al mundo político en el país, aunque muchos lo han tratado de menospreciar o de minimizar, pero que tendrá un impacto importante, lo tendrá. Quiero dejarlos, antes de despedirnos, con la última parte de esta conferencia, alguna parte de la conferencia de prensa, el cierre, y justamente el momento en que los líderes de la oposición se levantan las manos. Es una señal que usted deberá interpretar. Dijo Mauricio Villa ayer: lea entre líneas lo que puede pasar en el futuro, con ese levantón de manos que se dio ayer los 4 líderes de la oposición. Nos despedimos por hoy, quedamos con estas imágenes unos minutos. Y me imagino que hoy ha tomado suficientes fotos que serán utilizadas en los medios de comunicación para decir que nosotros somos títeres del Partido Libre, lo cual es absolutamente falso, como falso fue el comunicado falsificado ayer por el Partido Nacional, en el que ese comunicado vino desde el extranjero, porque en el extranjero escriben mi apellido con una H al final, y además utilizaron firmas de nosotros 4 de otra reunión que tuvimos en la proclama de Toncontín. Así que anticipo que los medios de comunicación que están plegados al gobierno van a sacar eso, diciendo que somos títeres, el Partido Liberal y el Partido PAC y el Partido PINU del expresidente Zelaya, lo cual es absolutamente incorrecto, porque nosotros ideológicamente no tenemos ningún acercamiento con él. Las informaciones falsas que circulan en los medios de comunicación son gracias al dinero del cual no da cuenta el presidente, que utilizan todos los medios, y lo cual es una burla para la gente que se está muriendo de hambre en las calles. Necesitamos
necesitamos que deje el presidente de la República de imponer cosas que no le convienen al pueblo. Ese es el espíritu de este acuerdo. Porque a los diputados los amedrentan e incluso les atrasan los sueldos y les niegan subsidios, salvo que se plieguen a lo que ellos quieren. Y eso es incorrecto en cualquier democracia. Los diputados deben ser libres y no estar sometidos a presiones como siempre han estado en este último año. Bueno, mire, compañero, ¿dónde está mi amigo a la periodista que hizo la pregunta? Claudia, mire. Eso del titiritero, igual como el de la chola que mencionó la vez pasada el doctor Díaz, esos son elementos de propaganda política. Dígale a JJ Rendón que lo quieren extraditar de Venezuela, que deje de andar inventando papadas en los medios de comunicación, que el sentido de que el nombre Nasrallah en Venezuela se escribe con H. En Venezuela se escribe con H y le pusieron el nombre, falsificándole la firma, con H. Y eso solo se usa en Venezuela. Entonces, lógicamente, JJ Rendón, que está en Miami, es el que está dirigiendo la campaña de Juan Orlando. ¿Cuánto le pagará? Esos son elementos de propaganda. Mire, aquí para dar el golpe de Estado se inventaron mil cosas. Se inventaron actos de corrupción que no existen, se inventaron llegada de avionetas que ellos mismos les mandaban, se inventaron tantas mentiras para crear una crisis y hacer que regresara a este país a la barbarie que no hemos salido de él. Llamar a los militares y hacer que regresara a este país a la barbarie. Yo le ruego a usted que en un acto tan importante en la historia del país, que es un acto histórico, primera vez que en 124 años se rompió el bipartidismo, ahora hay 4 fuerzas políticas más allá del bipartidismo. Tomemos las cosas como realmente son en los hechos. Y yo le contesto así, compañera. Usted dice que esta alianza es débil. O sea, eso es lo que dicen los nacionalistas, no lo dice usted es un medio de comunicación. Y contéstenme ustedes, ¿fue débil esta alianza cuando paramos el ascenso a rango constitucional de la Policía Militar? ¿Fue débil? ¿Fue débil esta alianza cuando hemos detenido votaciones que querían afectar, por ejemplo, el triunfo del Partido Liberal en el municipio de San Luis, en Comayagua? No han podido defender o impedir que esta reunión se realice a pesar de su fuerza, de su dinero, de sus grupos y batallones militares y todo lo que tienen. Aquí estamos. Hay una ideología que nos une con Salvador Narrala, con Mauricio Villegas, con Guillermo Valle y con ustedes y con el pueblo hondureño. Es la necesidad de tener libertad, de tener democracia, de combatir la pobreza, de combatir la corrupción, de luchar contra la desigualdad. No ocupamos ponernos etiquetas de ideologías ya concebidas. Estamos defendiendo los derechos de la justicia y la paz que necesita nuestro pueblo. Yo me podría sentir ofendido si me dijeran que soy títere de Juan Orlando. Pero el hecho de que coincidamos 4 partidos de oposición, eso no hay que aceptarse. Otra cosa más. Este gobierno fundamenta muchas de sus acciones en mentiras. Es el gobierno de la mentira, es el gobierno del miedo, es el gobierno de los impuestos, es el gobierno de la opresión, de la intimidación.
que ese titiritero sí me daría vergüenza que me dijeran que fue un títere. Juan Orlando está en la presidencia de la República porque no hay segunda vuelta. Si hubiese segunda vuelta en Honduras, no sería presidente de Honduras. Y nos van a decir que somos títeres porque nos vamos a unir en varias cosas más. Lo que sigue es la segunda vuelta electoral y vamos a ser títeres de la democracia, vamos a ser títeres del pueblo hondureño, porque esa es la representación que tenemos, el mandato que tenemos es político y vamos a luchar porque en Honduras se imponga la segunda vuelta. Y algo más, hoy aquí nos hemos comprometido con el Colegio Médico de Honduras, porque también nos van a decir que somos títeres del Colegio Médico ahora, porque vamos a defender la salud pública de Honduras. ¿Quién es el títere de la privatización de la salud pública? ¿A quién están utilizando los que quieren privatizar la salud pública? Al Partido Nacional, al Partido de Gobierno. Nosotros no nos prestamos para violar la Constitución de la República. Si hay cosas que nos han unido, una de ellas es desenmascarar a los 17 títeres que fueron a la Corte Suprema de Justicia a violar la Constitución. Si hay algo que nos pueden reclamar, es haber detenido a los títeres que querían que el presidente tuviera rango constitucional para mandar una policía privada. Eso sí lo vamos a detener y no importa lo que nos digan, porque cuando hablan de que el enchuta pierde y que si no enchuta también pierde, o si dicen que hay un títere por ahí, ¿saben por qué lo hacen? Porque no tienen argumentos sólidos, porque no tienen argumentos para las ideas que le exponemos al pueblo hondureño. Las ideas se combaten con ideas, las ideas no se combaten con amenazas, no se combaten con intimidación, no se combaten con mentiras, no se combaten por la fuerza. Yo auguro que hoy comienza una nueva era. La era de la búsqueda de los consensos, la era de la unidad de los partidos de oposición en Honduras. Eso es lo que comienza hoy. Esa es la página histórica que se está escribiendo el día de hoy. Y al mismo tiempo estamos ratificando el día de hoy que el partido de gobierno y la argolla alrededor del presidente de la República no va a tener la oportunidad de ir al continuismo en este país. Compatriotas, esta nueva era de la que nos habla nuestro compañero presidente Mauricio representa la convergencia de una nueva mayoría de hondureños comprometidos con Honduras, comprometidos con una visión de futuro conjunta, compartida con estrategias exitosas para traer desarrollo sustentable a nuestro pueblo. La coalición patriótica que en el Pino SD llamamos Honduras es Primero, tiene como principal propósito mejorar las condiciones de vida del pueblo de Honduras. Gracias. Bien, solo quiero decir algo que ruego a la prensa, a toda la prensa que esté pendiente, porque está a punto de dictarse una sentencia, en la Sala de lo Constitucional para el artículo 239, y eso es lo más grave que le puede ocurrir al país. Sabemos que antes de Semana Santa, los magistrados de la Sala de lo Constitucional que están ilegalmente allí van a dictar sentencia
para que se derogue el artículo 239 que permite la reelección. Mucho ojo con ese párrafo 2, periodistas, porque lo van a hacer justo antes de Semana Santa, para que todos ustedes y nosotros nos olvidemos y después quede abierto para una serie de improperios y dominio total del país. Así que traiciona a la patria, como dije. Si la Corte Suprema de Justicia le sirve de títere al presidente de la República, lo que se avecina es lo siguiente: ellos van a incurrir en un delito de traición a la patria. La sanción en el Código Penal es de 15 a 20 años de cárcel, porque lo que se pretende hacer es usurpar el poder que el pueblo hondureño le dio a la Asamblea Nacional Constituyente. No se puede suplantar la voluntad popular. Si lo hacen, incurren en el delito de traición a la patria. Y algo muy importante, es imprescriptible. La acusación puede ser hoy, en 15 años o en 20 años. Me gustaría